Bien, les vamos dando la bienvenida a este evento de Fundación Libertad. Ahora lo tenemos ya Luciano Laspina, vamos a poner a grabar, van entrando todos, así que ahí cuando pongamos a grabar hacemos la Ya presentación estamos, más oficial. ¿Ya estamos ya estamos, grabando? Carmen. Sí, señor. Perfecto, entonces damos comienzo a un nuevo evento de Fundación Libertad. En este caso contamos con la presencia de Luciano Laspina, diputado nacional de Juntos por el Cambio, economista. Como se refiere a sí mismo también, si bien no creo que hablemos de fútbol, o tal vez sí, hincha de Newell's. Lo charlábamos antes de arrancar y de abrir el Zoom, que los temas de la agenda son realmente variopintos. Veremos cuánto podemos cubrir en esta hora. La idea es que Luciano los primeros minutos se los dedique, que tiene una presentación preparada para compartir con nosotros, y luego que abramos el campo de juego a las preguntas que tengan ustedes, que las pueden ir ya escribiendo si quieren en el chat y las vamos a tomar más adelante. Luciano, un gusto tenerte aquí con nosotros en este evento de Fundación Libertad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias a todos por estar acá. Es un placer siempre estar en contacto con ustedes. Conozco y trato y tengo todos mis mis mayores respetos por el trabajo que ha hecho todos estos años la Fundación Libertad, no solo a nivel nacional, sino a nivel también internacional. Y creo que sus ideas y sus principios por los cuales ha luchado siempre son cada vez más necesarios, ¿no? En un mundo tan convulsionado como el que tenemos. Bueno, así que agradeciendo, voy a tratar de pasar una presentación un poquito ambiciosa en términos del temario, así que le voy a imprimir algún ritmo, así tenemos tiempo para las preguntas. Eh, donde trataré básicamente de abarcar el problema económico y el problema estructural que tiene la Argentina, lo cual, como se nota, es demasiado pedir para una sola presentación, pero vamos a hacer un esfuerzo de síntesis para entender el momento histórico en el que estamos. Yo creo que un poco eso es el esfuerzo que quiero hacer, entender la coyuntura en la cual estamos dentro de una perspectiva histórica más amplia, incluyendo algún análisis de lo que pasó en los últimos 4 o 5 años en la Argentina, si es que puedo. Déjenme empezar por el contexto en el cual hoy está parada la sociedad argentina. Argentina está atravesada por una trilogía que, a mi juicio, compone una tormenta perfecta en materia económica, al menos. Una crisis pandémica que tiene que ver con una crisis sanitaria de la cual todavía no podemos salir. De hecho, en Santa Fe y particularmente en Rosario, recién estamos entrando, obviamente a la esperanza de una vacuna en el corto plazo, pero desde el punto de vista de la velocidad y y la dinámica epidémica, hoy estamos, como lo eran los primeros meses de la ciudad de Buenos Aires, entrando en una fase muy dura de la epidemia, después de un año muy duro en materia económica. La crisis macroeconómica, que uno, difícil de establecer, digamos, a dónde remontarse, pero podría obviamente poner como punto de inicio las turbulencias del segundo trimestre del 2018, el cierre de los mercados, la aceleración de la inflación y los problemas de deuda, de los cuales Argentina empezó a salir hace muy poco con la reestructuración de la deuda, pero que todavía está embarrado en un enorme desequilibrio fiscal, monetario, en un escenario de represión financiera y cepo cambiario que dificulta mucho el funcionamiento de la economía a largo plazo, ¿no? Y tercer punto, al cual también me voy a referir, la crisis estructural de crecimiento, sobre la cual se habla muy poco, está subdiagnosticada, a mi juicio, en la dirigencia política, pero no sé si por suerte o por desgracia, en las últimas semanas, yo diría meses, empiezo a ver en la prensa y en las conversaciones con la dirigencia política, incluso con alguna dirigencia sindical e incluso con movimientos sociales, la sensación de que así como venimos no podemos seguir en términos de la lógica estructural de funcionamiento de nuestra economía. Entonces, voy a ir rápido. Empiezo primero por mostrar algunos gráficos. Esto es creo que uno de los gráficos mejor sintetiza la dinámica epidémica y económica que yo he encontrado. Esta es la situación de Europa. Lo que muestra el eje vertical es el nivel de actividad, o sea, medido por los famosos Google Mobility Reports y esas proxies de nivel de actividad que suelen ser bastante buenas.
obviamente arranca antes de la pandemia al 100%, después tiene caídas cuando empiezan los procesos de cuarentena, y en el eje horizontal son la cantidad de días que se necesitan para duplicar casos, obviamente, de COVID. O sea que cuando uno se traslada hacia el eje, hacia el noreste, es la mejor situación en términos de mejorar el nivel de actividad sobre el eje vertical y duplicar, extender los días para la duplicación de los casos en el caso de la pandemia. Entonces lo que uno muestra ahí, por ejemplo, los casos, y además tiene lo bueno este gráfico que indica la cantidad de días desde el inicio de la epidemia, y lo que ven ahí al costado, por ejemplo, voy a mirar el caso, la línea roja de la que mejor se ve, que es Austria, son 168 días del inicio de la cuarentena, o de la pandemia, y tiene 82.7 muertos por millón de habitantes. Con lo cual acá está toda sintetizada la información que uno quisiera ver en términos de la dinámica epidémica y su vinculación con la economía. Lo que se muestra en este gráfico básicamente es que cuando uno pasa a los 20, 30 días, ahí empieza un poquito a salir de la crisis la dinámica epidémica, eso lo consideran los epidemiólogos, y vemos que casi toda Europa se está moviendo y está dejando atrás la crisis sanitaria, pero obviamente con marchas y contramarchas, porque se supera la crisis sanitaria, pero no la pandemia, digamos, el riesgo de un segundo rebrote. Cuando uno mira a otros países, acá muestro Estados Unidos, Gran Bretaña y Oceanía, obviamente el caso que uno ve más exitoso y conocido es el de Nueva Zelanda, que es la línea roja, muy al noreste, digamos, aunque todavía con un nivel de actividad por debajo, más de 5% por debajo del inicio de la pandemia. Esa línea marroncita que se ve ahí es el caso de Australia, que había evolucionado muy bien y tuvo un segundo rebrote y volvió para atrás. Uno de los casos, yo diría, menos exitosos que hay en Europa, como ustedes saben, es el caso de Gran Bretaña, que tuvo una gran cantidad de muertos por millón de habitantes. Vemos 622 muertos cada millón de habitantes, y que todavía está muy golpeado en materia de nivel de actividad, pero ya ha superado la crisis epidémica, como vemos ahí, con 120 días para duplicar casos. Estados Unidos también se ha movido, con una tasa de mortalidad también elevada, obviamente, y se está moviendo hacia el cuadrante noreste, pero en menor medida que el resto. Y déjenme, para llegar acá, esto es lo que quería mostrar, Argentina. Si yo pusiera todos estos gráficos juntos, Argentina es el peor alumno de todos, que es la línea azul oscura. ¿Por qué? Está muy cerca de los 20 días, que es la fase crítica, digamos, donde se considera que ahí está todavía la epidemia en zona de aceleración y de riesgo, y además acelerando muy, digamos, perdiendo fuerza en la ciudad de Buenos Aires, pero acelerando mucho en el interior del país. Hoy la provincia de Santa Fe tiene más casos que la ciudad de Buenos Aires, que era el epicentro de la crisis hasta hace muy pocos días. Con lo cual es muy probable que veamos otra vez otro retroceso en esta curva hacia, digamos, la izquierda, que sería achicar el número de días para duplicar casos. Fíjense Brasil, que la línea celeste está con una caída de nivel de actividad muy inferior a la que tiene Argentina, y ya está arriba de los 40 días para duplicar casos, lo cual empieza a dejar atrás gradualmente lo peor de la dinámica epidémica, obviamente al costo de muchas muertes, 566 muertes cada millón de habitantes. Argentina tiene 181 muertes cada millón de habitantes, pero si se fijan, la línea azul oscura fue durísima la cuarentena, por lo cual eso explica por qué la caída inicial es mucho más abrupta en la línea azul oscura que lo que está en las otras dos líneas, y que la recuperación todavía sigue siendo magra, comparada, por ejemplo, con Uruguay, que es el mejor alumno no solo del barrio, probablemente del mundo, donde está en extremo de la línea de noreste, con casi 100 días para duplicar casos y un nivel de actividad apenas 5% previo a la pandemia. Entonces, primera conclusión, Argentina está en medio de la crisis sanitaria esperando la vacuna, porque la pandemia lejos está de estar bajo control hasta que aparezca la vacuna, al menos lo que estamos viendo en los últimos días. Y como dije antes, probablemente Argentina esté en ese sentido, en términos de dinámica epidémica, entre los más complicados del mundo cuando uno mira esa dinámica. Claro, ese escenario está muy complicado, digamos, el impacto en la economía de eso
ha sido muy duro, de la pandemia me refiero, por la cuarentena, muy dura y prolongada, que ahora se va a extender a otras regiones del país, no solo al AMBA, margen de maniobra muy estrecho, mucho trabajo informal y bajo crédito, cosas que ya conocemos que han generado un impacto muy grande en el nivel de actividad. Y esta es la razón por la cual Argentina, según las proyecciones ya muy viejas de junio del Fondo Monetario Internacional, estaba en el top 6 de caídas, con una caída proyectada de 10%, que todos sabemos va a ser probablemente mucho mayor. Argentina va a caer entre 12 y 13% este año, y estoy seguro que Argentina puede llegar a estar en el top 3 de caída mundial, por lo menos de los países de ingresos medios y altos. Cuando uno mira, y acá empieza a entender un poco el contexto general, y compara la recesión del 2001-2002, que es la línea negra, digamos, hoy la profundidad de caída acumulada desde la recesión que se inició en el segundo trimestre del 2018 y el año 2020 es mayor al 22% de caída del producto, que supera la caída punta a punta de la crisis del 2001-2002, y uno incluso toma como punto de partida la recesión que comienza ya por el segundo trimestre del año 98. ¿Qué quiere decir esto? Que el escenario en términos socioeconómicos empieza a tener características similares a lo que fue aquella gran crisis. Y acá se presenta el principal dilema de política económica que hoy tiene el gobierno. Moiso es 303. Cuidado que hay un micrófono abierto. El principal dilema de política económica que tiene hoy el gobierno, que es, ha habido, ahora voy a explicar ese gráfico, pero ha habido evidentemente un derrumbe del gasto privado, que la mayoría de los países de la Tierra han compensado con una expansión del gasto público, a través de mayor transferencia a hogares, y los cheques de $1.200 de Trump, por ejemplo, y asistencia para el pago de salarios a las empresas, básicamente con el objetivo de evitar hambre y quiebras, que son las dos cosas que uno en un escenario como el de esta pandemia debería necesariamente hacer. Claro, los países lo pueden hacer con endeudamiento. Argentina lo tiene que hacer con emisión monetaria porque no tiene acceso a esa profundidad, acceso a los mercados de crédito. Entonces, desde un punto de vista si uno quiere mirarlo de política de administración de demanda de corto plazo, la recomendación del libro de texto sería, obviamente, expandir, digamos, el gasto público para compensar la caída de la demanda privada. Digamos, eso, si bien es cierto, pero al mismo tiempo el gobierno necesita bajar el déficit fiscal para no generar una excesiva emisión monetaria y una aceleración inflacionaria, digamos, ¿no? Porque eso podría hundir aún más la demanda agregada y la recesión. Entonces, claro, lo que muestro acá, déjenme avanzar un segundito en este gráfico, estos son los famosos déficit o superávit gemelos, según cómo se mire. Los superávit gemelos son una regularidad empírica que básicamente muestra que, dado la tasa de ahorro del sector privado, si uno disminuye la tasa de ahorro del sector público, eso hace que disminuya la tasa de ahorro nacional, y por tanto, cuando uno tiene una tasa de ahorro más nacional negativa, necesita financiamiento externo, digamos, ¿no? Y eso genera déficit de cuenta corriente. Es decir, van de la mano, como se ve ahí en todo el periodo, y como uno puede ver ahí, ha habido distintas etapas de esa evolución de los déficits o los superávit gemelos, que después se convirtieron en déficit. La primera parte, en la cual entramos en terreno negativo, había control de capitales, y el déficit gemelo se financiaba, o sea, el déficit fiscal, que generaba un déficit de cuenta corriente, se financiaba con reservas. Después hubo una segunda etapa, digamos, aparte lo que ahí se denomina inflation targeting, en la cual se financió el déficit fiscal con emisión de deuda externa, y una segunda parte donde comienza una etapa a partir de la crisis del año 2018 de ajuste fiscal y externo muy, muy severo, financiada la transición a ese ajuste con deuda externa, o sea, básicamente con financiamiento del Fondo Monetario. Y acá es donde quiero llegar, la última línea que ustedes ven acá, que es la etapa COVID, que es el divorcio de los déficits gemelos. Básicamente lo que hay es un aumento muy fuerte del superávit de cuenta corriente, al mismo tiempo que ocurre un aumento muy grande del déficit fiscal. ¿Y cómo se explica esto? Obviamente porque se rompe
el supuesto que está por detrás de los déficits gemelos, que es que el gasto primario, la tasa de ahorro privada, se mantiene constante. Lo que ha habido es un derrumbe de la demanda privada que no ha sido ni siquiera compensada por la enorme expansión del gasto público que tuvimos este año. Y entonces, bueno, este es el principal dilema de política económica que enfrenta el ministro Guzmán para el año que viene. Por eso cuando él dice, bueno, tenemos que hacer equilibrio entre un déficit, una situación fiscal que nos deje sin generar una mayor recesión, pero al mismo tiempo que nos genere una gran inflación. Claro, en ese dilema el gobierno se está metiendo en una trampa mortal, yo diría, con una emisión de pesos que este año va a estar arriba de los 2 o más billones de pesos, y que el año próximo se anticipa otro billón y pico de pesos de emisión monetaria, lo cual le genera un gran exceso de pesos en la economía. ¿Cómo se sale del laberinto por arriba de esto? Obviamente, ahora voy a volver a eso, obviamente recuperando el gasto privado, para lo cual se requiere confianza, para lo cual se requiere estabilidad de la regla de juego, se requiere básicamente que los argentinos que tienen ahorritos en el colchón o ahorros en el exterior decidan volver a apostar por el país. Es el rumbo exactamente contrario al que ha tomado el gobierno y el presidente Alberto Fernández, con una sucesión de tiros en el pie que se ha pegado a lo largo de estos últimos meses, empezando por el intento fallido de expropiación de la empresa Vicentín, siguiendo por el DNU, que transformó en servicios públicos el mercado de las telecomunicaciones como un método, yo diría, extorsivo sobre algunos medios que tienen intereses estratégicos en ese sector, en unos sectores más dinámicos, en inversión, en competencia. Fue otro tiro en el pie. Yo creo que ahora se pega un tercer tiro en el pie con esta iniciativa de gravar los altos patrimonios, que lo único que va a hacer es acelerar el éxodo de argentinos que hoy están yéndose a pedir residencia fiscal en países vecinos. Según la información que yo tengo, hay al menos 25.000 argentinos que han solicitado y obtenido ya la residencia fiscal. Según información de fuentes uruguayas, hay otros 75.000 argentinos que están pidiendo lo mismo, están en lista de espera. De modo tal que creo que esto es otro tiro en el pie, y algunos especulan con que puede ser parte de una estrategia, digamos, del gobierno, asustar a determinados actores influyentes de la vida económica y social argentina. Con lo cual, esa salida, que es mejorar la confianza para que recupere la inversión privada y el Estado se retire definitivamente de este rol pseudo-keynesiano que quiere empujar el gobierno, está lejísimo, digamos. Y esta es la trampa en la que está atrapada hoy el gobierno en términos de su política económica a corto plazo. Y fíjense que si uno mira, y acá se presenta exactamente el enorme problema que tiene hoy el gobierno en materia de administración macroeconómica a corto plazo. Después me voy a referir un rato, voy a hablar unos minutos de la cuestión del cepo cambiario. Pero si ustedes se fijan, voy a empezar bien mirando el gráfico bien a la derecha, no sé si se ve mi cursor, pero acá. Hoy tenemos un déficit fiscal de magnitudes muy similares a otros episodios de aceleración inflacionaria. Por ejemplo, comparable al del 73-74, o al del 81-82. Recuerden, en el año 81 la inflación había sido del 150, en el 82, guerra de Malvinas mediante, profundización del déficit fiscal, llegó a 360% la inflación. Fueron dos momentos de aceleración inflacionaria muy fuertes, el del 75 y el del 81-82. Parecido al del 89, 89-90, las hiperinflaciones, y parecido, aunque un poquito más grande, al de la última aceleración inflacionaria del 2017-2018, cuando, recordemos, el gobierno del presidente Macri hereda un déficit fiscal muy grande y del kirchnerismo, pero además hereda esqueletos fiscales ocultos en el placar, que erosionaron de manera muy fuerte la posición fiscal de Argentina, más allá de errores propios del gobierno que también generó ingresos, aumento de gastos y reducción impositivas en ese contexto, que fueron obviamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia, digamos, que devolvía el 15%
a las provincias, tuvo un costo acumulado de más de 3 puntos del producto en los siguientes 4 años. La reparación histórica, si ustedes quieren, una ingenuidad desde el punto de vista fiscal, pero un acto de justicia desde el punto de vista institucional, porque los jubilados que habían sido confiscados sus aportes, por decirlo de alguna forma, por el achatamiento de la pirámide previsional durante el kirchnerismo, se morían sin poder cobrar los juicios. Y si bien fue, creo yo, una ingenuidad desde el punto de vista fiscal, fue un acto de justicia y reparación institucional, de la misma forma que cumplir con el fallo de la Corte Suprema, también, y hacerlo de manera tan rápida, fue un acto de ingenuidad desde el punto de vista fiscal, y hasta uno podría decir político, pero un acto de reparación histórica para las provincias y para los jubilados, que creo yo condenaron la reelección de Mauricio Macri, porque a partir de financiar esa transición para el pago de esas 2 grandes deudas que habían quedado ocultas en el déficit fiscal, se generó, obviamente, bueno, lo que mostré antes, esta aceleración del déficit fiscal que ustedes ven ahí en la línea punteada, que es el déficit fiscal primario, sin los ingresos extraordinarios del blanqueo, se había profundizado fuertemente hacia 2016 y 2017 como consecuencia de estas medidas. Entonces, pero vuelvo a la coyuntura, o sea que hoy estamos parados en una situación crítica y el gobierno está tratando de administrar ese dilema en un marco de enorme desconfianza política e institucional, lo cual agrava mucho más el escenario. Entonces, ¿cómo se para el gobierno ante esta situación? Básicamente, este slide lo tengo desde que empezó un poco esta idea, esta cuestión de la pandemia y la expansión monetaria descontrolada que hemos visto, de casi 8 puntos del producto que se van a emitir de pesos para financiar el Tesoro este año. Es lo que yo llamo, para graficar, para ponerlo de manera más estilizada, la estrategia setentista, la estrategia ochentista y la estrategia noventista, que básicamente es una combinación de lo que han venido haciendo 1 y 2, al menos hasta ahora el gobierno, sobre todo las medidas de esta semana. La estrategia setentista es básicamente mantener elevado el déficit fiscal y generar un supercepo, que es exactamente lo que se hizo esta semana. ¿Esto qué hace? Reduce el trade-off que existe entre brecha cambiaria y pérdida de reservas, pero obviamente al costo de aumentar la brecha cambiaria, lo cual implica posponer en el tiempo la salida a la crisis, pero aumentar los costos de salida, porque como ustedes saben, no hay salidas exitosas de los cepos cambiarios. Ni siquiera la del 2016, a fines del 2015 de Mauricio Macri, en el marco de una enorme recuperación de la confianza externa, evitó que el dólar oficial convergiera al paralelo. Entonces, cuanto más alta es la brecha, más alto es la devaluación al final. Esto es lo que hizo el gobierno este año. El problema de eso es que es incompatible con la recuperación. Incluso creo yo, a este nivel de represión financiera, es incompatible incluso con el rebote técnico de la economía el próximo año. Discutiremos si puede crecer 5% de rebote técnico cuando aparezca la vacuna, pero tengo dudas que en este escenario de hiperrepresión financiera ese rebote pueda ser financiable con la escasez de reservas que hoy tenemos. Es una estrategia, si ustedes quieren, parecida, y por eso pongo setentista, lo que hizo, lo que fue el 74, 73, 74, que estalla con el Rodrigazo del año 75. La estrategia ochentista es la que también viene ejecutando Miguel Pese desde el inicio de la cuarentena, que es básicamente la de mantener elevado el déficit fiscal y esterilizar los pesos con las LELIQs, ¿no? Este escenario de déficit cuasi fiscal, o sea, que el Banco Central absorbe pesos, paga una tasa de interés, fue lo que generó, por ejemplo, la bola de nieve, varias bolas de nieve, la del 81-82, con varios seguros de tasa, etcétera, que generaron un enorme déficit cuasi fiscal del Banco Central y terminaron con esa mega inflación del año 82, inflación que se mantuvo en 3 dígitos hasta el plan austral del año 85, y la famosa bola de nieve, las LELIQ, se está creando. Desde que empezó el financiamiento monetario, desde que empezó la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández viene esterilizando aproximadamente el 65% de los pesos que emite para el Tesoro, y eso explicó por qué las LELIQs han crecido casi en términos del producto a los niveles que tenían previo a la crisis del año 2018. Y si uno mira los pasivos totales del Banco Central, base monetaria más pasivos remunerados, o sea, las LELIQs, hoy están en 20 puntos del producto, cuando al inicio del gobierno de Alberto Fernández estaban en 10% del producto.
20% del producto, recordemos, era básicamente el mismo nivel que tenían previos a la crisis del año 2018, donde se gatilla precisamente una crisis respecto al sistema monetario y cambiario. Entonces, si el gobierno decidiera ir por la segunda alternativa, la pregunta es si llegan a las elecciones sin que le ocurra una explosión. Yo creo que no. Por eso el gobierno está aplicando lo que yo llamo la estrategia setentista con más vigor que la estrategia ochentista, pero creo yo va a ser al costo de una recuperación económica menor. ¿Por qué lo hace el gobierno de esta forma? Porque en el trade-off entre devaluación e inflación, que sería, yo digo, la chispa que falta para encender el polvorín desde el punto de vista social, y recesión, el gobierno prefiere la recesión. ¿Por qué lo digo esto? Porque si el gobierno asume que el año que viene va a haber un rebote técnico por la salida de la pandemia, el gobierno podrá empezar a decir que estamos saliendo de lo peor de la crisis. Pero si hay un fogonazo inflacionario, claramente el culpable de eso va a ser el gobierno. La crisis, la recesión en la mirada de los argentinos va a estar opinada tanto como está opinada buena parte de la política argentina en torno a la grieta. El oficialismo va a decir que fue Macri la pandemia y la oposición diremos que fue Alberto y la cuarentena, pero va a estar opinada. Si hay una aceleración inflacionaria, esa aceleración va a tener una paternidad indiscutible, que es Alberto Fernández y su emisión monetaria. Por eso el gobierno, y lo dijo hoy o ayer Marco del Pont, bajo ningún concepto quiere generar una devaluación del tipo de cambio, que sería blanquear la devaluación de la moneda que se está generando con una mega emisión monetaria como la que se está dando este año. La tercera estrategia, que la estrategia noventista la llamo así por ser la más ortodoxa, es la que requeriría, digamos, acompañar a la salida de la reestructuración de la deuda, una política mucho más ortodoxa, una corrección cambiaria inicial, obviamente muy desagradable en términos sociales y políticos, ajuste fiscal, acuerdo con el Fondo Monetario con metas estrictas, una política monetaria también dura, y un mecanismo de intervención mucho más eficiente en el mercado paralelo. Probablemente el gobierno crea que esto no solo es incompatible con la ley electoral, sino que es incompatible con la paz social. Y creo que tiene un punto, porque hoy la situación es extremadamente delicada en lo social, y en este dilema está atrapado el gobierno, del cual no se puede salir por arriba, sin costos, si uno no genera una gran recuperación de la confianza en la economía, cosa que hoy no está ocurriendo. Una cuarta alternativa es emitir deuda. Voy a pasar de largo esta cuestión, pero básicamente el gobierno quiere sortear estos dilemas emitiendo deuda, pero hay muy poca profundidad. De hecho, el presupuesto que acaba de ingresar asume un déficit primario de 1.7 billones que será financiado 60% con emisión monetaria. Esto quiere decir que el propio gobierno asume que la capacidad de endeudamiento neto en el mercado local es muy baja y por tanto la posibilidad de financiar este déficit fiscal sin emisión de inflación es muy baja. Esto es un poco lo que yo decía recién. Argentina hoy tiene un enorme problema macroeconómico, pero yo diría que hoy ese problema ha pasado a ser de segundo orden de importancia, fíjense lo que les digo respecto al problema político que tiene la Argentina. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. Primero es la erosión de la figura política del presidente, que no solo es este gráfico de imagen positiva o negativa, que eso puede cambiar en el tiempo, sino básicamente la idea de un vacío de poder que se ha generado en los últimos meses, yo diría, que creo yo está permeando no solo en la sociedad, sino en gran parte, obviamente, de la dirigencia política y empresarial. La idea de que el poder no reside en la Casa Rosada, sino en el Senado, y eso está generando, creo yo, un doble comando que es muy peligroso dadas las características del escenario. Fíjense, la crisis de la provincia de Buenos Aires con la policía o las tomas de terrenos, de alguna forma están demostrando que hoy hay una falta muy grande de ordenamiento y verticalidad en la conducción política del gobierno. Y eso, en un escenario más complicado, podría ser generar aún más tensiones en lo político. Y lo segundo es el rumbo político que ha generado Alberto Fernández. Alberto Fernández nace haciendo, digamos, como producto electoral,
jugando muy bien el rol de policía bueno, policía malo, junto con Cristina Fernández de Kirchner, casi diría yo promocionando aquellos videos en los cuales la criticaba, y una gran parte del electorado confió en que Alberto Fernández podía ser la persona que moderara los ímpetus de la vicepresidenta, y yo creo que una parte importante del voto de Alberto Fernández confió en eso, y yo creo que también una parte importante del establishment económico creía que Alberto Fernández podía jugar ese papel. Bueno, los últimos meses, incluso cuando Alberto te gozaba de este 70% de imagen positiva que vemos ahí, demostraron que siempre la agenda institucional y económica estuvo dominada por los deseos del kirchnerismo clásico. Con lo cual, Alberto Fernández ha puesto a los sectores económicos, a la Argentina económica, por decirlo de alguna forma, pero también al peronismo en una máquina del tiempo que nos retrotrae a los peores años de 2011-2015, cuando el peronismo quería salir del kirchnerismo y trabajaba por terceras opciones. Y no solo 2011-2015, 2015-2019 también el kirchnerismo se resistía a volver el peronismo se resistía a volver al kirchnerismo y se vio obligado en la búsqueda de retorno al poder a sellar una alianza con el kirchnerismo clásico. Y veía en Alberto Fernández una esperanza de equilibrio. Así que para el peronismo, no solo para la sociedad, para el peronismo es una verdadera pesadilla lo que se está viviendo hoy en materia económica e institucional, y yo noto, hablando con muchos de ellos, una creciente incomodidad con el rumbo que ha llevado el gobierno, Alberto Fernández, en materia política y en materia económica. Entonces, tenemos la crisis sanitaria en un momento muy complicado. Tenemos la crisis macroeconómica de la cual me referí recién, con este dilema enorme, digamos, que tiene el gobierno, de que si desenchufa el motor del gasto público en esta situación, más allá de que eso generaría un montón de señales positivas, si ustedes quieren, hacerlo sin una recuperación de la confianza hundiría probablemente más a la economía en la recesión, y no hacerlo lo que genera es una gran emisión monetaria y una crisis futura inflacionaria. Pero a eso, creo yo, se suma lo más importante, que es lo que en mi visión está subdiagnosticado en buena parte de la sociedad y de la dirigencia, que es la crisis estructural de crecimiento, que se ve básicamente en que la inversión no ha parado de caer, la inversión pública en infraestructura está deprimida por las restricciones fiscales, la inversión privada en infraestructura de servicios públicos de energía colapsó por los congelamientos tarifarios, el empleo privado lleva 10 años sin crecer y tiene caídas cíclicas, y lo único que generan los movimientos expansivos de la demanda cuando el gobierno trata de impulsar, hacer una suerte de keynesianismo criollo, es generar más déficit comercial e inflación, más que aumento de la producción y el empleo. Y esto tiene que ver porque Argentina tiene un problema de oferta, más que un problema de demanda, más allá de la caída coyuntural que yo mostré recién por la pandemia, obviamente. Si ustedes miran esto, Argentina está en una depresión económica que lleva más de 10 años. El PBI per cápita, con la caída de este año, va a ser el del año 1974. Si uno mira el gráfico de la izquierda de la pantalla, ahí está toda Latinoamérica desde los 80. Fíjense cómo a partir del año 2010 hay dos países que se estancan absolutamente, que son la línea roja es Argentina y la línea celeste es Brasil. El resto de los países han seguido en recuperación, y obviamente tienen caídas este año. Obviamente la caída de Argentina supera por mucho las caídas de otros países, ¿no? Pero que está en el gráfico de la derecha. Entonces, Argentina está en una depresión económica que lleva mucho tiempo, básicamente porque el kirchnerismo dinamitó las bases de ese crecimiento durante sus sucesivas gestiones. Fíjense la tasa de inversión. La tasa de inversión, concéntrense si ustedes quieren en la línea roja, que es inversión a precios corrientes, no ha parado de caer desde el año 2010. Tuvo una pequeña recuperación durante los mejores años del presidente Macri, pero no volvió ni siquiera a los niveles pre-crisis, pre-kirchneristas, por decirlo de alguna forma, y no ha parado de caer. Si uno mira, ahora voy a volver a eso. Con lo cual, esta crisis estructural, la cual vemos hoy, tiene que ver, creo yo, con que Argentina ha vuelto, durante los años del kirchnerismo, y que el presidente Macri no logró
o no tuvo tiempo, o no supo, o no llegó a poder dar vuelta a las bases estructurales de ese modelo, por las restricciones políticas y fiscales que tenían, que básicamente consiste en lo que yo llamo tres sesgos enormes de la economía argentina, que es el sesgo anti-exportación, anti-inversión y anti-empleo, sobre los cuales opera la economía a nivel de su estructura tributaria y regulatoria en los tres niveles de gobierno. Y esto tiene que ver, y esto lo quiero poner en el contexto histórico, en el cual creo que tenemos que entender dónde está parada hoy la economía argentina. Como ustedes saben, y esto es harto conocido, Argentina pasó de ser uno de los países más prósperos de la Tierra. Lo que presento en el gráfico es el ranking de PBI per cápita de los países, la comparación Argentina con Australia, ¿no? Que es probablemente la comparación que hacemos siempre los economistas, pues son como países con estructuras sociodemográficas o territoriales muy similares, etc. Son como vidas paralelas. Bueno, fíjense la caída notable de Argentina a lo largo del siglo pasado. La recuperación que tiene la joroba que ven ahí en el círculo es los dorados 90, que tiene una fase de auge y también una fase de caída, como ocurrió en toda Latinoamérica, y la situación actual en la cual seguimos perdiendo posiciones. Y muestro este gráfico porque creo que hoy estamos parados en el mismo escenario en el cual estuvimos parados durante todo el siglo pasado, que es lo que yo denomino la maldición de los populismos. La teoría política, y con esto creo que tengo que ir terminando, la teoría política ha buscado distintas explicaciones para el fracaso o la decadencia argentina del último siglo. Por ejemplo, los politólogos, Portantiero, O'Donnell, hablaban del bloqueo social, la crisis de consenso social, que hacía que un modelo de país se impusiera a otro y eso generara una pendularidad que mantenía a la economía atrapada en un estancamiento permanente por falta de consenso político y social, ¿no? Y yo creo que esas teorías evidentemente tienen un fuerte arraigo y tienen una semilla de verdad, pero creo que a mi juicio dejan sin explicar la dinámica, digamos, con el cual se dan esos comportamientos pendulares. Había otra teoría, digamos, que es de Ditela y More de Araujo, que decía que básicamente el problema de Argentina en el siglo pasado fue la falta de un partido de centro-derecha y una alternancia democrática que pudiera tener entre partidos de centro-izquierda y de centro-derecha un equilibrio, digamos, de alternancia democrática, y que ese rol lo jugó el partido militar durante buena parte del siglo pasado, teoría que yo no comparto por varios motivos. Primero porque nosotros hemos tenido experimentos populistas y experimentos de salida del populismo con gobiernos democráticos y con gobiernos dictatoriales. Podría mencionar, digamos, como modelo populista corporativista el golpe militar que después llevó al ascenso al general Perón, por ejemplo, y podría poner como ejemplo de intento de salida y modernización de salida del populismo la dupla Frondizi-Alzogaray en el año 58. Es decir, no necesariamente el partido militar durante el siglo pasado encarnó los intentos de plantear un modelo distinto al modelo que planteaba el modelo democrático, por decirlo de alguna forma. La división es bastante más compleja que eso, y tiene que ver, creo yo, con dos visiones antagónicas. No sé si lo tengo por acá o lo perdí, pero bueno, creo que se me fue, de país. Digamos, básicamente la confrontación entre una visión republicana, liberal, y una visión populista, intervencionista, de economía cerrada, que ha ido, digamos, conformando el dilema de Argentina, el péndulo de Argentina a lo largo del último siglo. Voy a avanzar un poco porque si no, hay otras teorías de Orchinoff y Rapetti, el conflicto distributivo, no importa, que son más nuevas. Lo que yo caracterizo y creo que hoy es clave para entender dónde estamos, es que Argentina y toda Latinoamérica
a lo largo del siglo pasado, estuvo atrapado en un círculo vicioso de intentos frustrados de salida del populismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando uno pone en marcha un modelo populista, ese modelo populista generalmente engendra a la larga una crisis, porque tiene que ver con una distribución excesiva del ingreso, con aumentos salariales por encima de la productividad, que generan presiones inflacionarias, aumento del déficit fiscal, congelamientos tarifarios, es decir, el recetario clásico del kirchnerismo en los últimos periodos y hoy día, ¿no? Esos experimentos generalmente terminan en una crisis, controles cambiarios, devaluación, etc. El plan Gelbart es quizás el más conocido. Y a esa crisis se sucede un intento de estabilización o de reordenamiento de la economía en base a otros criterios, a veces, como dije antes, hechos por gobiernos democráticos, a veces dictatoriales, etc., que suele fracasar en el intento. La regla de salida de los populismos, el fracaso ha sido la regla, no la excepción, en Latinoamérica y en Argentina a lo largo del último siglo, hasta la década del 90, donde se alinean una serie de planetas a nivel internacional, desde la caída del muro de Berlín, la aparición del consenso de Washington, el soft power de Estados Unidos, la mejora de los términos de intercambio, y las grandes crisis de la década perdida del año del 80 que generaron una suerte de legitimidad social para encarar esas reformas de modernización y racionalización económica. Esas reformas fueron la excepción, no la regla, el éxito de esas reformas. Toda Latinoamérica lleva adelante, a lo largo de los 90, esas serie de reformas. Chile había empezado obviamente antes, en los 80, pero las profundiza durante la década del 90, y a finales de los 90, sobre todo a partir del año 97-98, cuando empieza la crisis asiática, la crisis rusa y la devaluación en Brasil, la caída de los términos de intercambio de los países latinoamericanos por el superdólar, todos los países de Latinoamérica comienzan a sufrir crisis y tensiones en sus modelos de crecimiento, como pasa siempre, generalmente que hay caída en los términos de intercambio, pero en este caso agravada además por otros golpes financieros. Claro, ¿qué pasa? Toda Latinoamérica sufre las crisis. Argentina sufre quizás una de las crisis más severas de su historia, y probablemente más severa de toda Latinoamérica, por una serie de características que tuvo la estabilización argentina, que venía de una hiperinflación, termina en la convertibilidad, etcétera, todo lo que ya nosotros conocemos. Y Latinoamérica, a diferencia de Argentina, sostiene, y en algunos casos profundiza, el proceso de reformas en los 90 a lo largo de los años 2000. Ahí tenés a Perú, tenés a Colombia, obviamente Chile, y tantos otros países de Latinoamérica que, a pesar de las turbulencias del final de los 90, no generaron procesos de contrarreformas como sí tuvieron algunos países de Latinoamérica. ¿Cuáles son esos países que tuvieron contrarreformas? Lo voy a decir por orden de agresividad, obviamente. Primero Venezuela, que ya acumula 70% de caída de su PBI, es un estado fallido, así que lo saco directamente del análisis. Argentina y Brasil, que son los dos países que han estado, como les mostraba acá, que están estancados en los últimos 10 años, a diferencia de Latinoamérica. Entonces, la gran diferencia que nosotros tenemos con el resto de Latinoamérica, y con el resto del mundo, es que después de 70 años, póngale, cada uno trace donde quiera la línea de tiempo, pero el intento fallido del último siglo permanente de dejar atrás un modelo populista, hemos vuelto al modelo populista. Entonces la primera pregunta que me hago es por qué esta vez va a ser más rápido salir, ¿no? Y en ese contexto histórico se enmarca los 4 años de Mauricio Macri. Mauricio Macri, la presidencia de Cambiemos, fue un intento frustrado de salida del populismo. ¿Por qué? Porque los intentos de salida del populismo suelen generar las semillas, sembrar las semillas para el retorno del populismo. ¿Por qué? Porque obviamente el que le toca hacer el ajuste de los desajustes del populismo, genera a veces las condiciones sociales, el malestar social, digamos, por esas correcciones, cuando los efectos positivos no se alcanzan a ver en el corto plazo, e incluso las condiciones materiales, porque muchas veces esas correcciones permiten que el populismo vuelva a dilapidar lo que se acumuló durante los años de una administración razonable, digamos, ¿no? Y en ese ciclo de populismo, intento salir del populismo, es un ciclo que se va agravando, como fue en la historia argentina, hasta terminar en una hiperinflación al final del 89, con sucesivos intentos de salida frustrados, ¿no? Porque después de
no quiero hacer tanta historia, pero después del Rodrigazo vino el intento de Martínez Dios, agravó la situación, después vinieron otros experimentos, ¿sí? Después vino el plan austral, otro intento de dejar atrás la inflación, fracasó así hasta llegar a la hiper del 89 con las reformas de los 90. Entonces, y con esto voy terminando, creo que Argentina necesita trabajar en un ordenamiento económico que es imprescindible, digamos, ¿no? Que tiene, yo acá cito 4 puntos, fácil escribirlo, muy difícil después hacerlo. Obviamente un programa económico de estabilización que deje atrás el cepo cambiario, digamos, que trate de salir de este escenario en el cual estamos. Segundo, un conjunto de reformas que yo caracterizaría por eliminar el sesgo antiexportador, antiinversión y antiempleo, que están presentes en toda la estructura regulatoria e impositiva nacional y subnacional. Repensar la estrategia de integración a la economía global post-pandemia. Argentina está peleada con todos sus vecinos, creo que con Chile no tanto, pero con Uruguay, con Paraguay y con Brasil estamos peleados, y estamos poniendo en duda la integración, el acuerdo de integración comercial con la Unión Europea, y ahí empezamos a tener una tensión muy grande con Brasil. Y cuarto punto, una reorganización del presupuesto nacional en base a una priorización de objetivos. Es decir, no alcanza para todos, ni para todos, hay que reorganizar el presupuesto nacional en base a una agenda de prioridades. Me parece que estos son los 4 ejes centrales sobre los cuales tiene que empezar a trabajar la dirigencia política si, además de resolver la crisis sanitaria, resolver la crisis macroeconómica, queremos sacar a la Argentina de su larga decadencia. Con esto termino y abrimos a preguntas porque si no me extendí demasiado. Muchas gracias, Luciano. Me parece que me quedo corto si digo que ha sido una presentación excelente. Van llegando también muchos comentarios en ese sentido de parte de la gente del otro lado. Realmente ha sido... viste que muchos nos hemos quejado del supuesto y pretendido rol docente de Alberto Fernández cuando se pone con las filminas, pero vos las has utilizado muy bien para que tengamos gran claridad del panorama. Ahí se suma Gerardo con Giovanni, lo tenemos ya en pantalla y con micrófono habilitado. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, hola Garret, hola Luciano, felicitaciones por la presentación, realmente impresionante. Creo que si tuviéramos 20 o 30 diputados nacionales que pudieran hacer una presentación así, tendríamos otro país, realmente. Felicitaciones en serio. Te quiero hacer un comentario barra pregunta, Luciano, que es una pregunta más bien política, ¿no? Aunque tiene que ver con la economía. Claro, ahora uno ve este desastre que estamos viviendo, este gobierno que es, creo yo, peor de lo esperado, para mí por lo menos es peor de lo esperado, y uno dice, bueno, qué macana que que el proceso del PRO, de Cambiemos, de Macri terminó mal, ¿no? Porque era una oportunidad. Y a mí me parece, y lo he hablado con el propio expresidente, que ahí falta una autocrítica, ¿no? Ahora no digo un harakiri, pero sí una autocrítica. Más allá que este no sea el ámbito, yo la pregunta que te haría a vos es esta. Los que tenemos más bien una formación liberal o economicista, tendemos a pensar que lo que falló en el gobierno de Macri fue la economía. Bueno, es evidente que lo que falló es la economía, pero tenemos a circunscribir las causas también de las fallas a un tema económico, un tema que no se hizo la reducción del gasto público, el Estado, bueno, pero también hay gente de Cambiemos, que dice, bueno, pero en el fondo el problema fue político, porque eso que había que hacer no se hizo porque no fuimos capaces de tejer las alianzas políticas necesarias para poder pasar una reforma, qué sé yo, laboral, una reducción de impuestos. ¿Cómo ves vos eso? Vos que estuviste bien adentro, ¿no? Porque vos se puede decir que eras un legislador con algún rol en el Ejecutivo también, y estuviste en la trenza política esa del Congreso con Massa. ¿Cómo ves eso vos? ¿Fue un tema más bien de un mal diagnóstico económico, como dicen algunos, de haber subestimado el tema económico? ¿O fue que, digamos, no se pudieron tejer las alianzas políticas para lograr avanzar en lo que había que hacer? Bueno, yo escribí y le llevé al presidente Macri en septiembre del año 2017 un paper que
te lo puedo mandar, que se llama Una autocrítica inteligente. Se llama Una autocrítica inteligente, nos eleva y nos proyecta, porque yo entendía ya, cuando después de haber perdido las PASO, digamos, y que ya era prácticamente irreversible, que nosotros teníamos que, le debíamos dar a la sociedad una explicación. Y lo hice, hice una cosa muy simple, digamos, no entré en detalles, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político yo había dado una presentación a la cual me habían invitado en la universidad, en la Kennedy, en Boston, donde yo planteaba, básicamente, trataba de explicar un poco esto que traté de caracterizar acá de manera muy rápida, digamos, ¿no? Cómo el gobierno de Mauricio Macri de alguna forma era parte de un eslabón de una cadena mucho más larga de fracasos históricos, por decir alguna cosa. Y yo no lo planteaba ahí todavía un fracaso, no habíamos perdido las elecciones, pero se veía venir esa idea. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay conclusiones económicas y hay conclusiones políticas, o reflexiones económicas y políticas. Obviamente hubo errores en la secuencia de las reformas, en lo económico hubo descoordinación, hubo una subestimación del problema que enfrentaba Argentina. Tuvimos la mala suerte, de alguna forma, que se ha dado otras veces en la historia, pero que la explosión inherente a todo esquema populista no se había dado. En el 2015, Cristina Fernández de Kirchner nos había dejado un avión sin nafta a punto de estrellarse, pero no se había estrellado. Entonces, nosotros, el gobierno del presidente Macri llegó con el mandato político de cambiar lo institucional de Cristina, pero no con el mandato económico. Y eso empezó a generar una gran tensión interna dentro del gobierno respecto a la velocidad con la cual había que encarar las reformas y plantearle a la sociedad los problemas, y tensiones dentro de la propia coalición. Y eso me parece que empieza a generar, eso más la descoordinación explica las velocidades distintas de las correcciones que se hicieron. Se fue muy rápido en lo cambiario y en lo monetario, muy duro ahí y muy laxo en lo fiscal, por lo que mostré antes. Bueno, y todo eso genera una descoordinación de las políticas económicas. Sobre lo cual no me quiero extender, pero que fueron bastante evidentes, ¿no? Pero yo, en lo político, creo, Gerardo, que hay algunas lecciones que nos dejan estos 4 años que son muy importantes. La primera es que ganar una elección no implica un cambio cultural, no implica un aprendizaje permanente de la sociedad, diciendo, bueno, ahora entiendo que esto no funciona más y que el modelo tiene que ser otro. Y que los apoyos sociales son muy volátiles, digamos, ¿no? Yo sentía que una parte importante del gobierno creía que la sociedad había entendido, digamos, que el populismo no era un camino. Y la verdad es que no está claro que ese aprendizaje social fuese tan profundo, ¿no? Y probablemente no hubiese quedado claro en los 90 si no hubiese tenido el éxito de la convertibilidad a los 2 años de gobierno Carlos Menem, digamos, ¿no? Hubiese habido un hartazgo si hubiese habido varios intentos fallidos de salida de la hiperinflación con un esquema de modernización, privatización, probablemente hubiese también generado un hartazgo político en la sociedad. La segunda lección, creo yo, de la política, es que para salir del populismo es muy complicado, como traté de explicarlo muy rápidamente recién, y requiere una coalición antipopulista muy amplia, digamos, ¿no? Tratar de conformar una coalición que tenga como objetivos centrales salir del populismo de alguna forma, distribuyendo en la medida de lo posible los costos de salida, digamos, ¿no? Pero con un apoyo muy monolítico o lo más amplio político, o más amplio posible desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque la resistencia de los sectores corporativos nacidos bajo el amparo del viejo modelo genera un montón de resistencia, digamos, ¿no? Entonces uno necesita buscar un gran apoyo, una coalición muy amplia. Y tercero, y más importante, y también fácil decirlo, difícil hacerlo, es impulsar, promover, crear, alentar una oposición de centro racional que pueda ser alternativa de gobierno sin retornar al populismo. Que es básicamente la foto
de de Massa con Macri en Davos, digamos, ¿no? Y lo que fue el modelo del Congreso en el 2016. Eso se quebró a fines del 2016. Algunos dicen que por culpa de Massa, obviamente Mauricio dice que por culpa de Massa, Massa dice que por culpa de Mauricio. Lo cierto es que en un matrimonio el divorcio suele ser culpa de los dos, a veces, no siempre, pero yo le asigno una responsabilidad más grande al que gobierna, digamos, ¿no? Y lo digo porque la destrucción de esa oposición de centro racional, discuto a veces con Fernando Iglesias respecto a si realmente ese peronismo encarna algo distinto al kirchnerismo o no, es una discusión complicada. Lo que hace es justamente cuando no tenés esa oposición que trabaje dentro de los márgenes del sistema y no del antisistema, como es el kirchnerismo, por decirlo de alguna forma, al no tener esa oposición, eso genera un vacío que cuando fracasa o cuando tenés dificultades en el intento de salida, la alternativa es volver a la misma opción populista, digamos, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasó. En el año 2016, yo siempre lo repito, cuando venían los inversores a la Argentina, yo les decía, el kirchnerismo perdió, quedó como un sector marginal de la política, y los presidenciables alternativos en aquel momento eran, si le iba mal a Macri, dentro de nuestro espacio estaba María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Y de la oposición estaba Massa, que en aquel momento medía casi como María Eugenia, Urtubey, ¿se acuerdan de Urtubey? Juan Manuel. El fenómeno en aquel momento parecía como un caudillo en ascenso, Schiaretti, y me estoy olvidando de algún otro. Esos eran realmente las alternativas de opositoras y nosotros estábamos. Bueno, todo eso después se derrumbó como se vio con el peronismo federal, que fue el último intento, y La Baña estaba por ahí, el último intento de armar una coalición de peronistas de centro más moderado. Eso se derrumba y terminan todos aliados con el kirchnerismo, ¿no? Entonces, yo te diría, Gerardo, que las tres lecciones políticas que nos va a dejar, creo yo, que van a ser muy útiles para lo que viene en Argentina, porque yo creo que esto es, como mostré recién, esto es un ciclo largo de decadencia con esa jorobita de la década del 90, la cual volvimos otra vez al ciclo populista, que cada vez es más grave, se va agravando, digamos, como pasó en el siglo pasado, hasta terminar una hiperinflación, que habilitó un montón de procesos de reforma, de privatizaciones, digamos, de reorganización del Estado, de desregulación de la economía. Cuando ya el ciudadano de a pie se da cuenta que esto no funcionaba, yo creo que ahora está empezando a pasar lo mismo. Yo creo que el ciudadano de a pie se empieza a dar cuenta que este modelo está agotado, esta idea de manotearle a uno ahora porque son altos patrimonios, después porque son porteños versus provincia, industria versus campo, ricos versus pobres, esa lógica de distribucionismo berreta, porque esa es la verdad, está agotada. Entonces, yo creo que la sociedad lo empieza a ver. Pero claro, cuando te vamos a enfrentar el recambio de gobierno, a la salida de lo que creo yo va a ser una crisis que para mi juicio luce inevitable, digamos, porque la erosión de este modelo es cada vez más rápida, y la pandemia aceleró los tiempos. Porque la verdad es que nosotros, si uno mira las condiciones iniciales del retorno del populismo, cumplían todas las reglas generales de las experiencias históricas. Macri les dejaba prácticamente equilibrio primario. Les dejaba un nivel de endeudamiento que ellos decían era muy grande, pero en realidad no es que era muy grande la desconfianza más que el nivel de endeudamiento, digamos. Uno podía reestructurar esa deuda rápidamente, de hecho la reestructuraron, y dejar atrás ese problema y tenía que poner la economía a crecer. Entonces le empezamos a dejar incluso las condiciones materiales para que ellos volvieran a hacer un revoleo fiscal y monetario. Le hemos dejado una base monetaria en tema de producto bajísima, le hemos dejado un stock de deuda refinanciable, si ustedes quieren, o reestructurable, como efectivamente lo hicieron, equilibrio fiscal. Bueno, pasó la pandemia. La pandemia aceleró todo este proceso, y creo yo, no solo lo aceleró, sino lo profundizó, digamos, ¿no? Los tiempos de la década. Entonces tenemos que empezarnos a preparar. Para mí, empezarnos a preparar para lo que viene consiste en empezar a volver a perder un poco esa actitud vergonzante y empezar a hablarles a los argentinos con ideas. No sé si con ideología, pero con ideas. Y explicar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en el mundo. Y prepararse en lo político para lo que viene también implica entender las lecciones que nos dejó la experiencia anterior de intento de salida.
en muchos aspectos. Primero, la de blanquear la situación, blanquear el diagnóstico ante la sociedad. Y segundo, trabajar en lo político, digamos, como dije antes, en este frente antipopulista amplio, digamos, ¿no? Donde claramente quede determinado que hay un enemigo común, por más que no nos ponemos de acuerdo en otras cosas, hay un enemigo común al cual no queremos volver porque eso representa el fracaso y la decadencia. Y después sí matices, eso fue el Congreso del año 2016. El Congreso del 2016, Massa nos metía leyes, nosotros sacamos nuestras leyes, sacamos Holdau y él sacaba alguna reforma al Código Penal, y Massa a fin del 2016 tenía la misma imagen positiva que María Eugenia Vidal. Después nos peleamos con Massa, lo destruimos, digamos, no importa. Obviamente constituye un riesgo electoral, sí, pero es indispensable para el sistema político tener una oposición de centro racional que te pueda ganar sin volver al populismo clásico, digamos, ¿no? Con lo cual esa es otra lección y otra de las cosas que creo tenemos que hacer de cara a lo que viene. Me parece a mí que en lo económico es tratar de a poco empezar a volver a dar la batalla cultural. Porque creo que el kirchnerismo nos ganó la batalla cultural. Creo que los 4 años de Macri, con esta idea de no hablar de ideas, sino de llegarle al corazón de la gente, también hizo daño en ese sentido, porque dejamos instalar implícitamente que la idea de que había buenos y malos, el que pensaba en los pobres y el que no pensaba en los pobres, eso era relativamente cierto, pero nosotros no decíamos nada, como estamos diciendo ahora cuando estamos discutiendo el impuesto a la riqueza. Tenemos 25.000 argentinos ya se han ido a pedir la residencia fiscal a Uruguay. Y según las fuentes uruguayas hay otros 75.000 que están pidiendo la residencia fiscal en Uruguay. Y ahora queremos ir a cazar en el zoológico a partirle la cabeza a un tipo que ahorró 40 años con una pyme y tiene un capital y un galpón y un campo. Y a ese que fue el tipo que invirtió arriba en la Argentina lo vamos a buscar. Le estamos poniendo un impuesto a los no residentes que vinieron a invertir a la Argentina. Es un impuesto a la inversión extranjera directa. Una locura. O sea, los países se pelean por atraer inversión extranjera directa y nosotros le ponemos un impuesto a esta gente. Entonces, de esa sin razón, y nos dice que nosotros defendemos a los ricos. Nosotros defendemos a los pobres. En Argentina el problema no es que hay muchos ricos, es que hay pocos ricos. Por eso hay muchos pobres. Es al revés de lo que ellos piensan. Nosotros tenemos hace 10 años que no generamos riqueza. Hace 10 años que no crecemos, por eso la pobreza no para de crecer. Este debate, que ya parece de culto ahora en la Argentina, parece más el relato de una secta más que de una realidad que es obvia en todo el mundo, lo tenemos que volver a dar. Lo tenemos que volver a dar. Porque si no, no vamos a tener el mandato político y el mandato económico para hacer las reformas si ganamos. Y esta es la principal pelea. Ahora, yo estoy con esta idea, desde que escribí esa autocrítica y, y varias cosas, y creo que ahora cada vez más en Juntos por el Cambio está esta idea. Por supuesto, Juntos por el Cambio es un cruce de ADN muy complejo, muy difícil, no es homogéneo, es lo más parecido a una coalición antipopulista, por definirlo de alguna cosa, con muchos matices adentro, pero con matices que tienen que ver con una moderación, digamos, ¿no? Pero no digo que no haya tensiones, ¿no? Pero creo que esa prédica cada vez es más importante. Y si ustedes se fijan, esta cuestión del impuesto a la riqueza, que es probablemente una de las batallas más difíciles que uno puede dar ante la sociedad, porque decía, vos protegés a los ricos. Me lo dijo hoy un diputado en una reunión con Omar Perotti, me dice, ustedes la tenemos que dar para explicar, porque si no nos vuelven a llevar al juego ese de suma cero, al cual nos lleva el kirchnerismo y nos lleva a la decadencia, ¿no? Entonces, perdón que fui muy largo, pero he elaborado mucho sobre esas cosas y creo que tenemos que sacar lecciones muy profundas y son algunas de las que acabo de enumerar de manera un poco desordenada. Luciano, estamos pasados apenas 8 minutos de la una, pero tengo a Alejandro Bongiovanni aquí también del otro lado que quería aprovechar para hacerte una pregunta. Hay tiempo, tenemos unos minutos me parece, además la gente está ahí conectada todavía del otro lado. Gracias, Luciano, buenísima la presentación. Che, no, me queda esta pregunta. Vos decís, conozco gente, o sea, para el peronismo esto que está pasando también es una pesadilla. Entiendo esta necesidad de generar consensos grandes. Si no hay consensos grandes no va a haber políticas públicas, y políticas públicas no va a haber reformas, y van a ser como dos boxeadores que nunca se pueden terminar de tumbar, pero se siguen pegando puñetazos, digamos, y se nos va el tiempo. Ahora, también me pregunto esto, cuanto más extrema el kirchnerismo, ¿no?
el centro también se corre. ¿Y quiénes son los interlocutores para generar ese consenso? Massa, y está la interpretación que vos decís de Massa, que me parece bastante cierta. Ahora, Massa está ahí, está en ese sector que cada vez se radicaliza más. O sea, tranquilamente el tipo podría decir, che, hasta acá llegué, me voy a charlar con los racionales de otro lado. No, no está haciendo eso. ¿Quiénes son los interlocutores que están ahí que podríamos cooptar para tener una charla razonable? Porque eso es lo que a mí me está como faltando. Bueno, primero déjame hacer una caracterización del peronismo. El peronismo, digamos, prefiere el poder al llano a sometiendo sus propias concepciones e ideas. Esa es la verdad. Digamos, vos pensás que la Liga de Gobernadores del Peronismo estaba trabajando para el peronismo federal, que era profundamente antikirchnerista, hasta que se derrumbó ese proyecto electoral, porque la grieta se lo devoró, o por las razones que sean, y terminan aliados de alguna forma con Cristina y Alberto Fernández. Pero también es cierto que Alberto Fernández ungió como una suerte de nexo entre ese peronismo tradicional, más moderado, si vos querés, pero necesitado de estar en el poder, porque ese es el principal objetivo al final del día, ungió como un puente. Ese puente hoy se dinamitó. Entonces vos tenés a la CGT mirando de afuera. Se reunió con los principales miembros de AEA y dijeron, muchachos, la empresa privada tiene que seguir acá. ¿Qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo expropiación de empresas privadas, más intervencionismo. Digamos, y los castigó Alberto Fernández y Cristina por los medios. Máximo Kirchner dijo, mirá, Daer ahora se junta con los poderosos. Entonces la CGT mirando afuera. ¿Los gobernadores vos escuchás alguno? Ahora firmaron la cartita esa de que porque le sacaron a los porteños, que eso es siempre políticamente correcto en la provincia, pegarle un palazo a los porteños, pero este tipo está mirando de afuera y casi te diría azorados de lo que está pasando. Y sí, vos lo dejaste sin proyecto político y terminaron ahí. Terminó ahí Massa y obviamente Massa tiene un gran dilema político ahora, porque digamos, si él se mimetiza con el kirchnerismo, tiene alguna chance de que sea Alberto Fernández del 2023, que ese es probablemente uno de sus objetivos, ¿no? Pero si se mimetiza demasiado, pierde los 4 o 5 puntos que le permitieron sentarse en la mesa de negociación para darle los puntitos que necesitaba Alberto para ganar por lejos la PASO, ¿no? Entonces ese es el dilema de Sergio hoy, y yo no quiero hablar por Sergio, pero imagino una gran incomodidad, digamos, con lo que está pasando, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que se rompa la coalición. Sí me preocupa que este doble comando genere un vacío de poder de cara al escenario económico y social que tenemos por delante, y que eso genere complicaciones más serias de las que ya tenemos. Pero no veo en principio esa coalición rompiéndose. Ahora, dinámicamente, hacia futuro, si esto fracasa y hay un cambio de gobierno, yo sí creo que como pasó en el 2016, va a haber una división de nuevo entre esos dos grupos que no conviven bien, digamos, ¿no? Y si no, hay que crearla, digamos, tenés que ver de qué forma creás un opositor, porque también gobernar implica eso, implica elegir a tu oposición. Lo discutí el otro día con Frigerio, que para mí obviamente que la alianza del 2016 que nos permitía sacar leyes, cuando se quiebra nos deja el gobierno de Macri sin gobernabilidad. Las piedras del 2017 son producto de que no había 150, 160, 180 votos para votar la reforma jubilatoria. Había 129, 130, que eran los que podíamos negociar, negociamos con Mansur, con Urtubey, que nos daban ahí esos 2 o 3 votitos para poder llegar. O sea, era un congreso muy partido, y ahí se envalentonó la barbarie, digamos, ¿no? Y el mercado, ¿qué dijo? Entonces esto no tiene más consenso para la reforma, porque Massa ya no está. El abanismo, ese peronismo de centro, que era que yo siempre lo grafico en la cámara, está el kirchnerismo acá, en el medio la oposición moderada, digamos, y todos nosotros acá. Y hacíamos esto, nosotros nos quedamos con todo el 3/4 parte, digamos, casi del panorama, y la Cámpora en aquel momento tenía 15 diputados, ahora tiene 60, y va a tener 90, eso es lo peor, ¿no? Va a tener 90 el año que viene.
porque van a poblar las listas de todo el país. Por lo cual la cámpora va a seguir siendo un factor de poder en Argentina, y el sector del medio del recinto va a ser cada vez más compacto, digamos, ¿no? Y va a decir, che, ¿yo dónde estoy? ¿Viste? Porque por ahí acá me fumo, que es lo que le pasó a Massa en el 19. Si estoy a veces esa chica más, la polarización más chica y me come. Entonces por ahí me conviene asociarme al otro club, que es lo que... Bueno, y en este dilema, este es el dilema que tiene la Argentina. La Argentina debería ampliar este espectro, pero no todos nuestros, no todos amarillos, no todos de Cambiemos, tiene que ser de otra cosa, digamos. Bueno, y es un enorme desafío. Por supuesto, el primer desafío tienen ellos en recrearse, los Schiaretti de la vida, digamos, o sea, el propio Mansur, ¿viste? O sea, tipos que ellos mismos tienen que salir a buscar su espacio fuera del kirchnerismo en algún momento cuando esto fracase. Pero yo creo que es la gran lección que nos deja. Yo imagino que la crisis del 2018 hubiese sido mucho más suave si del otro lado hubiese emergido un Massa, un Schiaretti, un Lavagna o un Urtubey como alternativa opositora a los desmanejos, pongamos entre comillas, del presidente Macri. Y no Cristina creciendo en las encuestas, que la gente decía, ¿qué hay acá? No hay nada. ¿Quién está? ¿Es esto la recesión macrista o la barbarie kirchnerista? Y como la gente piensa primero en llegar a fin de mes y darle de comer a sus hijos, y sentía que la sucesión de recesión con inflación no parecía terminar nunca, y no solo eso, nosotros hicimos la campaña con básicamente diciendo sangre, sudor y lágrimas. Esa fue nuestra campaña hasta las PASO, sangre, sudor y lágrimas. No mostramos nada de esperanza. Sí, decíamos hay que cruzar el río, pero la gente dice, bueno, pero el ajuste va a seguir ¿hasta cuándo? Y eso obviamente generó una gran desazón y qué sé yo. A pesar de eso sacamos el 41 con la recuperación después de las PASO y la idea de levantar como una épica de la República, digamos, y no volver al pasado, pero hubo un pedazo muy grande de la sociedad, un 48%, de los cuales para mí había no menos de 15 puntos de gente que dijo Alberto no es Cristina, ¿no? Que quiso confiar en que Alberto no era Cristina y ahora sabe que Alberto es Cristina, digamos, ¿no? Y para cómo Alberto no lo hizo de libre, no solo lo volvió a la pesadilla institucional y política del 2015, la cual la Argentina ya quiso salir, y a la pesadilla económica, que creo yo es peor a la del 2015, seguramente, y peor a la del 18-19. Así que, bueno, yo creo, y un poco hilando esta respuesta con mi presentación, yo creo que estamos ante un desafío muy complicado, porque si uno mira la dinámica histórica, y mostré ese gráfico de decadencia, el ciclo de la maldición de los populismos se ha vuelto a iniciar en la Argentina y nos llevó muchos años salir. Muchos años de aprendizaje, de decadencia, de violencia política, de poder salir. Entonces digo, pucha, el desafío dirigencial que tenemos es enorme. El liderazgo que va a tener que tener el que quiera sacar esto adelante es enorme. Por supuesto, mira, bueno, si hay una hiperinflación, entonces si estalla el país por el aire, ojalá no pase, a lo mejor viene alguien a ordenar, sí. Pero cuidado que ordenar 6 meses las cuentas públicas no nos va a sacar de la decadencia si no cambiamos la mentalidad de la gente y el modelo estructural de crecimiento que es el que está votado, que yo lo defino para no entrar en detalle de la reforma, porque todas son políticamente incorrectas, malamente políticamente incorrecta, porque no explicarle a la gente que si no haces una reforma laboral cada vez hay menos empleo. Y el que se la mió decirlo, ¿sabes quién fue? Roberto Lavagna. Roberto Lavagna el otro día dijo, muchachos, dijo 2 cosas, tiene que haber un fondo de cese como tiene la UOCRA. El otro día hablando con alguien de la CGT, dice, che, qué bueno está el fondo de cese. Sí, lo que tiene Gerardo Martínez, es lo que tiene Brasil. Mirá, y dijo, acá en Argentina tiene que haber trabajadores clase A y trabajadores clase B. Los que están clase A, modelo 1974, te felicito, te aplaudo, quédate con la máquina a escribir en tu casa, qué sé yo, todo lo que vos quieras, pero hagamos trabajadores que puedan ingresar en las condiciones del siglo XXI, que son mucho mejores que la del siglo XVIII de la Revolución Industrial. Es pensar que vos tenés empresas compitiendo por el best place to work. Digamos, a ver quién pone las mejores condiciones de trabajo, no quién pone las condiciones más esclavizantes. Entonces, que el modelo hoy es totalmente distinto. Bueno, que entienda esto nuestra dirigencia. Los señores de la CGT
negociaron en el 74. A ver, no quiero hacer una discriminación generacional con esto porque hay gente bien pensante y mal pensante de todas las edades. Pero digo, digamos, no te puedes quedar con la mentalidad del año 74, digamos, una economía cerrada, un mundo totalmente distinto, desintegrado. Ya estaba muy globalizado, pero mucho menos que ahora, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo esto lo tenemos que ir trabajando, creo que hay tiempo. Obviamente el año que viene tenemos una elección crucial, sin la cual no creo que haya mucho futuro. Y me parece que trabajar en esta idea es un desafío de todos. Yo por eso, donde puedo dar una mano, sumarme, hablar, estoy yendo y hablo con mis verdades, que no sé si son, no sé si es la verdad absoluta, probablemente me equivoque en varias cosas, pero sí trato de iluminar al menos las cosas que son de sentido común, sin ponerme colorado. Digamos, que es lo que nos pasó durante mucho tiempo de manera vergonzante, esa actitud vergonzante creo que nos hizo mucho daño. Muchas gracias, Luciano. Me parece que podemos agregar poco a lo que ha sido una exposición realmente muy profunda, con un montón de aristas, como habíamos dicho al comienzo del evento. Nos pasamos algunos minutos de la una, pero me parece que vale la pena, y para todos los que están conectados y para todos los que lo van a ver también luego apenas esto quede subido en el canal de YouTube de Fundación Libertad. Nada más que agradecerte. Imagino que todos están... también lo fueron expresando en el chat su agradecimiento, sus puntos de vista, sus opiniones sobre lo que fue el evento. Algunos fueron poniendo recién los emojis en los recuadritos. Alejandro, no sé si querés decir algo antes de que cerremos. No, gracias, Luciano. Fue muy buena la charla. La verdad la disfrutamos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Dale. Te mando un gran saludo a todos. Damos por concluido entonces este evento con el diputado nacional Luciano Laspina de Juntos por el Cambio, y quédense todos atentos a los siguientes eventos de Fundación Libertad que seguimos haciendo por esta vía y por otras partes, así que tengan todos un excelente buen fin de semana. Damos por cerrado ya este Zoom. Gracias.